Un saludo a todos ingenieros, vamos a continuar con nuestro capítulo de gases ideales versus gases reales. En la clase de hoy vamos a hablar sobre las características que tiene un gas real, ¿bien? Y vamos a hacer un tercer video, para que este de acá no sea muy largo, vamos a hacer un tercer video donde expliquemos las ecuaciones relacionadas a los gases reales. Hay diferentes ecuaciones, ¿bien? Tú sabes, por ejemplo, que en el gas ideal utilizábamos la ecuación de estado que era el pavo ratón, pero en los gases reales hay diferentes ecuaciones de diferentes autores, obviamente, que son Van der Waals, Relchie-Wong, Virial, ¿no? Vamos a ver esos de ahí, ¿ok? Hoy día solamente nos vamos a concentrar en las características que tienen los gases reales, ¿bien? Ok, comencemos. A ver. Bien, nosotros habíamos quedado de que si bien un gas real se puede considerar como un gas ideal, pero eso era bajo ciertas condiciones. Es decir, no vayas a pensar que siempre yo puedo utilizar el pavo ratón para gas ideal y para gas real. No es así. En la mayoría de veces sí se puede hacer eso, pero hay ciertas condiciones de presión y temperatura donde los gases reales va a ser necesario aplicarles otras ecuaciones. ¿Bien? Y eso es lo que nos dicen acá, ¿no? Si bien podemos suponer que un gas real se comporta como un gas ideal, esto no se puede esperar siempre, es decir, no se puede esperar a todas las presiones y a todas las temperaturas. Bien, entonces viene acá lo siguiente. Miren, ustedes saben que un gas ideal no se consideraban las fuerzas intermoleculares. Profe, ¿qué cosa eran las fuerzas intermoleculares? Eran aquellas fuerzas que permitían atraer a las moléculas o separar a las moléculas. Por eso que también se les llamaba fuerzas de atracción o fuerzas de repulsión. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasaría si un gas no tuviera dichas fuerzas? Lo que pasaría es que los gases no se condensarían. ¿De acuerdo? Profe, ¿qué significa condensar? Pasar de gas a líquido. Repito, si un gas no tuviese fuerzas intermoleculares, el gas no se podría convertir en líquido. De ninguna manera se podría convertir en líquido. Y eso es una característica de los gases ideales. Los gases ideales jamás de los jamases se van a poder condensar. Los gases ideales. Pero en cambio nosotros sabemos que en la naturaleza, en la realidad, los gases sí se pueden condensar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el aire, ¿no? El aire se puede condensar bajo ciertas condiciones muy, digamos así, muy bajas de temperatura, muy altas de presión, pero sí se puede condensar. Así que los gases en la vida real sí se pueden condensar, ¿bien? Bajo ciertas condiciones de presión y temperatura. Eso quiere decir, muchachos, que en la naturaleza sí existen las fuerzas intermoleculares para los gases, ¿bien? Entonces, un resumen que podemos hacer es lo siguiente. Para los gases ideales no hay fuerzas intermoleculares. Para los gases reales sí hay fuerzas intermoleculares. Bien, entonces viene acá una importante pregunta que dice lo siguiente. ¿Bajo qué condiciones los gases exhibirán un comportamiento no ideal? ¿Qué significa un comportamiento no ideal? Quiere decir un comportamiento real. ¿Bajo qué condiciones un gas exhibirá un comportamiento real? ¿Se acuerdan que en el video pasado habíamos dicho de que un gas ideal, un gas se comporta más de manera ideal bajo una cierta temperatura alta, ¿ok? A alta temperatura y a bajas presiones. Bien, eso era cuando un gas se acercaba más a la idealidad. Pero, disculpen, ¿ya? Pero un gas, ¿cuándo se comporta más como manera real? Bueno, a las condiciones opuestas, ¿no? Eso quiere decir a baja temperatura y a altas presiones. Repito, un gas se comporta más de manera ideal cuando tiene alta temperatura y baja presión, y un gas se comporta más de manera real cuando tiene baja temperatura y alta presión, es decir, es lo contrario. ¿Bien? Ok, para poder entender mejor esto, vamos a hablar de las isotermas. Bien, vamos a colocar acá. Bien, las isotermas para un gas real. En el video anterior ya habíamos hablado sobre isotermas en un gas ideal, bien, que tenían una forma de hipérbola, ¿verdad? Te comento que las isotermas de un gas real, que por cierto también se le llama isoterma de Andrews, ahí está, muy bien, isoterma de Andrews, bien. Las isotermas de un gas real tienen una forma más compleja que las isotermas de un gas ideal, bien.
Ahí está. Miren. Ok, ahí está, mira. ¿Te acuerdas que te había enseñado la clase pasada de que esto que está acá era la forma de las isotermas para un gas ideal? ¿Correcto? Ya. Pero ahora nos podemos dar cuenta de que las isotermas han cambiado, mira. Las isotermas han cambiado, ¿correcto? Ahora las isotermas tienen una forma más compleja, tal cual como nos dice acá. La forma es más compleja. Y nos damos cuenta que en estas isotermas de gas real existe una parte, mira, existe una partecita donde se mantiene constante, ¿no? O sea, una parte plana, digamos así. Ya, esa parte plana, esa línea horizontal, ¿qué quiere decir? Quiere decir, muchachos, que ahí existe un cambio de fase, ¿ok? Les comento, en el curso de termodinámica, más adelante, vamos a ver algo parecido a esto, mira. Algo así. A esto de acá se le conoce como curva de saturación, ¿ya? Este puntito que ves acá, este puntito que ves acá se le llama punto crítico, así se llama, punto crítico, donde la temperatura que pasa por ese punto crítico, me refiero a esta temperatura, mira, esta temperatura que pasa por acá, se le llama temperatura crítica y en la presión a la cual se encuentra este punto crítico, vamos a colocarlo por acá, esto de acá se llama presión crítica. ¿Ya? Entonces recuerda, ese puntito se llama punto crítico. ¿Bien? Entonces mira, esta curva de saturación nos permite identificar diferentes fases, que no lo vamos a detallar hoy día porque esto es tema de otro capítulo, ¿ya? Solamente quiero dejarte en claro de que toda esta zona que está acá, toda esta zona que está acá, todo esto, todo lo que está a la mano derecha de la curva de saturación de esa campana, todo lo que está a la derecha de la campana se dice que se encuentra en estado gas, en estado gaseoso. En realidad se le llama vapor sobrecalentado, pero gas y decir vapor sobrecalentado es casi lo mismo, ¿ya? Entonces, todo lo que está a la mano derecha es gas y todo lo que está a la mano izquierda, todo lo que está a la mano izquierda de la campana viene a ser líquido, ¿ok? Repito, mano derecha, gas, mano izquierda, líquido, ¿bien? Y esta partecita que está acá, vamos ahora sí a borrar esto, ¿ya? Esta partecita que está acá, esta partecita lineal, esta partecita, digamos así, esta línea horizontal, bien, esa parte plana, viene a ser justamente el cambio de fase, el cambio de estado. Miren, acá está, ¿no? Acá está, cambio de fase, cambio de fase. Esa zona horizontal es el cambio de fase, ¿bien? Entonces recuerden, ¿no? Acá en la mano derecha era gas, en la mano izquierda era líquido y la parte horizontal es el cambio de fase. ¿Qué quiere decir? Que en esa línea es, bueno, en esta línea o en esta línea como quieras, ¿no? Porque recuerda que esto de acá está a una cierta temperatura, ¿no? Esta línea, esto que está acá, todo esto que está acá, está ocurriendo a la temperatura 2, tal cual como dice ahí, temperatura 2, y esta línea que está acá, la que estoy marcando ahorita, está ocurriendo a la temperatura 1, ¿ya? Está ocurriendo a la temperatura 1, ¿bien? Entonces, esta línea horizontal acá, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser la zona de condensación a la temperatura 2. Y esta línea que está acá, esta línea horizontal, vendría a ser la zona de condensación a la temperatura 1. ¿De acuerdo? Solamente por el momento acuérdate de que las líneas horizontales se llama zona de condensación, es decir, instante donde el gas se convierte en líquido. ¿Ya? Bien, entonces, resumen. Los gases ideales, como tú puedes observar, los gases ideales no se condensan. Profe, ¿cómo sé que los gases ideales no se condensan? Por dos cosas. Primero, los gases ideales no tienen fuerzas intermoleculares. Para que se puedan condensar, deben tener fuerzas intermoleculares. Los gases ideales no tienen fuerzas intermoleculares. Segundo, vemos que en las isotermas de los gases ideales solamente son curvas. Y tú sabes que para que tenga condensación, para que se pueda condensar, debe haber una línea horizontal. Acá no hay.
En estas curvitas que vemos acá, en la temperatura 4 y en la temperatura 3, no hay esas líneas horizontales, ¿de acuerdo? Pero en cambio nos damos cuenta que en estas isotermas que están acá, que vienen a ser las isotermas de los gases reales, ahí sí vemos la línea horizontal, ¿ok? La línea horizontal que nos indica que es un cambio de fase, que es un cambio de estado, que es una condensación, ¿ya? Entonces, esos son las isotermas para un gas real. Bien, ok. Vamos a ver unas cuantas características que nos dice acá este diagrama. Muy bien, ahí está. Vamos a ver qué tenemos a continuación. Ahí está. Miren, vamos a agarrar, por favor, esta curvita que está acá. Vamos a utilizar, vamos a utilizar esto que está acá. Solamente concéntrense en lo que estoy marcando, nada más. Solamente concéntrense en ese. Bien. Te dicen lo siguiente. A la temperatura 1 y volumen 1. A ver, ok, efectivamente, esta isoterma se encuentra a la temperatura 1. Muy bien. Esa isoterma se encuentra a la temperatura 1, pero nos dicen y volumen 1. Ya, el volumen 1 está por acá. ¿Correcto? Ahí está el volumen 1. Ya. ¿Qué te parece si le ponemos valores? Ya, vamos a colocarle valores para que se pueda entender mejor. Mira, vamos a decir que la temperatura 1 vale, vamos a ponerle 300 Kelvin, ¿ya? 300 Kelvin. Oye, más bien, ¿te acuerdas que te había comentado el video anterior? ¿Te acuerdas que te había dicho de que cuando las líneas están más abajo, como esta línea que está acá, es la línea que está más abajo. Si una línea está más abajo es porque tiene menor temperatura. Pero en cambio, cuando una línea está más arriba, cuando una curva está más arriba, tiene mayor temperatura. Eso quiere decir que la temperatura 2, como está por encima, ¿no? Como está por encima de la temperatura 1, eso quiere decir que la temperatura 2 tiene que ser mayor. Vamos a ponerle, por ejemplo, 400 Kelvin. Ahí está, ¿no? La siguiente temperatura que ya te había comentado que se llama la temperatura crítica estará a una mayor temperatura, es decir, no sé, vamos a ponerle 550, ponle ya, 550 Kelvin. Y así, la temperatura 3 será mayor, vamos a ponerle 600 Kelvin. Y la temperatura 4 le voy a poner 700 Kelvin. Ahí está. Lo único que quiero mostrarte acá es que cuando una línea, cuando una isoterma está muy abajo, tiene menor temperatura, y cuando una línea está más arriba es porque tiene mayor temperatura. Isoterma que está más abajo, menor temperatura. Isoterma que está más arriba, mayor temperatura. ¿Ya? Bien, ahora al volumen 1 le voy a colocar un volumen de, ponle, 10 litros. Ya, ahora sí. Te dicen acá, a la temperatura 1 y volumen 1. Ok, temperatura 1, 300 Kelvin. Volumen 1, 10 litros. Ahí está, temperatura 1 y volumen 1. A la temperatura 1 y volumen 1, si el volumen del gas disminuye, ok, estamos quedando entonces que este volumen va a comenzar a disminuir, ¿ya? El volumen va a comenzar a disminuir, ok, y va a disminuir hacia acá, ¿no? Obviamente, ¿no? Obviamente, claro, tú sabes que mientras más pegado esté al cero que está acá, ¿no? Al cero del eje de coordenadas, ¿bien? Obviamente va a ser menor, ¿bien? Entonces, el volumen 2 le vamos a poner 8 litros. Vamos a ponerle 8 litros, ya dice. Si el volumen del gas disminuye, ¿correcto? Bien, si el volumen del gas disminuye, ¿qué pasa con la presión? Vemos que la presión aumenta. Mira, vamos a colocarle por acá. En el volumen 1, vemos que acá hay una determinada presión. Vamos a ponerlo más abajo. Mira, 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 mira. Ahí está. En el volumen 1, en este puntito que está acá, porque ahí está el volumen 1, vamos a ponerle que la presión 1 va a ser de, ponle cualquier número, vamos a ponerle una atmósfera. Pero vemos que al disminuir el volumen, al pasar el volumen de 10 litros a 8 litros, vemos que la presión aumenta, mira. La presión, que en este caso se llama PE, así le han puesto PE, vemos que la presión ha aumentado. Vamos a ponerle 3 atmósferas, 3 atm. Ahí está, ¿te das cuenta? Al disminuir el volumen en una isoterma, la presión aumentó. Y es que eso es lógico, muchachos, porque eso se llama la ley de Boyle. Recuerda que la ley de Boyle, vamos a ponerlo acá, ley de Boyle, Boyle, ¿qué decía? Que la presión y el volumen
se encuentran inversamente proporcional. ¿Qué significa inversamente proporcional? Que si la presión aumenta, el volumen disminuye. Así de sencillo, ¿ya? Eso es lo que nos está diciendo esta primera parte. A ver, sigamos. ¿Qué dice acá? Vemos después que de volumen 2 a volumen 3, y ahora sí vamos a borrar esto de acá, para que no se haga muy engorrosa la pantalla, vamos a borrarlo. Ya. Ahora, del volumen 2, que viene a ser 8 litros, vamos a ponerle este puntito acá. Del volumen 2 al volumen 3, ¿qué te parece si al volumen 3 le pongo 5 litros? Le voy a poner 5 litros, ¿ya? Del volumen 2 al volumen 3, te dicen, aunque el volumen disminuye, efectivamente el volumen está disminuyendo, está pasando de 8 litros a 5 litros, no hay cambio de presión. Y efectivamente, jóvenes, mira, no hay cambio de presión. La presión se mantiene constante, ¿te das cuenta? En el punto que está acá, en el punto, a ver, vamos a ponerlo por acá. Ya, en el punto que está acá, vamos a ponerle punto 1, punto 2. Te das cuenta que los puntos tienen exactamente la misma presión. Y eso es lo que te está diciendo, ¿no? Aunque el volumen disminuye, está pasando de 8 litros a 5 litros, la presión no cambia. La presión se mantiene constante, ¿de acuerdo? Y la pregunta es, profe, pero usted no me dijo que la ley de Boyle decía que si el volumen disminuye, la presión debe aumentar, ¿y por qué acá la presión no está cambiando? O sea, no entiendo, profe. Ya, lo que pasa, jóvenes, lo que pasa es de que acá ya no es un gas. Recuerden que la ley de Boyle solamente se aplica para gases. Del volumen, del punto 1 al bueno, vamos a ponerle así mejor, ¿ya? Como dice volumen 2 y volumen 3, le voy a poner punto 2 y punto 3, ya. Del punto 2 al punto 3 no hay, perdón, no es un gas, sino que es un cambio de fase. Está pasando de gas a líquido, ¿de acuerdo? Y la ley de Boyle solamente se aplica cuando es netamente gas, cuando es solamente gas, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso que aquí vemos que en un cambio de fase, eso apúntalo, en un cambio de fase, la presión no cambia. Por más que yo disminuyo el volumen, la presión no cambia. Eso ocurre porque es un cambio de fase. ¿Bien? Ok, entonces ponemos acá. Y la pregunta es, ¿y cómo se llama esa presión a la cual ocurre el cambio de fase? Apunta, apunta. ¿Cómo se llama la presión a la cual ocurre el cambio de fase? Esa presión tiene dos nombres. Se puede llamar presión de vapor o también se le llama presión de saturación. Así se le llama, presión de vapor o presión de saturación. Esa es la presión a la cual ocurre el cambio de fase. Obviamente, este cambio de fase tiene que ocurrir a una determinada temperatura. Y esa temperatura nosotros le estamos llamando temperatura 1. ¿Ok? Temperatura 1. ¿Ya? Esa es la temperatura a la cual está ocurriendo el cambio de fase. ¿Bien? Ok, ¿qué más podemos observar? Bien, también nos damos cuenta de algo muy interesante. Miren, vamos a borrar ahora sí esta parte de acá. Bien, nos damos cuenta que a partir del volumen 3, bien, a partir de este volumen que está acá, la presión se va a incrementar de una manera muy grande si yo reduzco el volumen un poquito nada más. Mira, 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 mira. ¿Te das cuenta que acá, por ejemplo, al volumen 4 le voy a poner 4.5 litros? Está disminuyendo el volumen, porque el volumen 3 valía 5 litros y el volumen 4 va a ser 4.5 litros. O sea, está disminuyendo el volumen. Un poquito está disminuyendo, pero está disminuyendo, ¿ya? Pero nos damos cuenta que el volumen disminuye y ese poquito volumen que disminuye, ¿qué va a ocasionar? Ocasiona que la presión se incremente de una manera muy grande. Mira, la presión estaba acá. Acá estaba la presión. Que le habíamos puesto creo que 3 atm. Ya. Y cuando yo disminuyo el volumen, poquitito nada más, mira lo que pasa con la presión. La presión aumenta mucho, muchísimo aumenta la presión. Pasa, digamos, a 15 atm. ¿Te diste cuenta? Al disminuir un poquito el volumen, la presión se incrementó de una manera muy grande. ¿Y eso a qué se debe, jóvenes? Se debe a que en este estado, bueno, en esta fase, perdón, ¿te acuerdas que yo había hecho esta curvita de saturación, esta campana?
¿Te acuerdas que te había comentado que esta zona de acá era una zona líquida? ¿Te acuerdas? Todo lo que está a la mano izquierda de la campana era líquido, ¿sí o no? Ya. Debido a que en esta zona es líquido, es por eso, jóvenes, que al momento de que yo disminuyo un poquito el volumen, la presión se dispara. ¿Por qué? Porque es más difícil comprimir a un líquido. Apunta eso. ¿Por qué la presión se dispara? ¿Por qué al momento de aplastar un poquito, o sea, al momento de disminuir un poquito el volumen, ¿por qué la presión se disparó? Porque ya no estamos en gas, porque ahora estamos en líquido. Es por eso, muchachos. Y eso es lo que tenemos acá, ¿no? Dice, la presión se incrementa mucho al reducir el volumen, al reducir un poquito el volumen. ¿Y eso por qué? Porque es más difícil comprimir un líquido. ¿Te das cuenta? Esta zona de acá es líquida, esta zona de acá es gas. No te olvides eso, por favor. ¿Bien? Ok, muchachos, entonces esto sería con respecto a las isotermas de un gas real. Bien, vamos a ver, para ya terminar, qué más tenemos aquí. A ver, vamos a continuar acá. Bien, entonces la pregunta es, ¿no? La pregunta que nos habíamos hecho era, ¿a qué condiciones un gas se comporta más como un gas real que como un gas ideal? Bueno, el gas se comporta más como real a bajas temperaturas y altas presiones. ¿Por qué? Porque resulta que si yo estoy a bajas temperaturas, ¿qué va a pasar con las moléculas? Las moléculas no se van a mover mucho, no va a haber mucho movimiento de las moléculas. Así que las moléculas, ponte que acá es una molécula y acá es otra molécula, las moléculas van a poder avanzar lentamente y se van a poder mirar las caras, digamos así, ¿no? Se van a poder mirar y van a tener mayor interacción. Es como, por ejemplo, te pongo así, ¿no? Imagínate que tú estás caminando, ¿correcto? Caminas en un sentido y viene otra persona caminando en el otro sentido, en sentido contrario. Están caminando, se van a cruzar, ¿no? Y van a interactuar. Pero digamos que una persona está corriendo y la otra persona también está corriendo, van a encontrarse en algún momento y no va a haber mucho tiempo para interactuar, ¿sí o no? Porque uno está corriendo y el otro está corriendo. No va a haber mucho tiempo para que interactúen. Pero en cambio, si los dos van caminando, ahí van a interactuar durante más tiempo. ¿Me dejo entender? Lo mismo sucede acá. Cuando las moléculas están yendo muy rápidas, no interactúan o interactúan pero prácticamente nada. Por eso decimos que los gases ideales no tienen fuerzas intermoleculares porque no hay tiempo para que interactúen, ya que la temperatura es alta, hay alta energía cinética. Pero en cambio los gases reales, o sea, un gas se comporta más de manera real cuando no hay mucho movimiento. ¿Y cuando no hay mucho movimiento? Cuando las temperaturas son bajas, porque la energía cinética va a ser baja, ¿ya? Y otra cosa, altas presiones. ¿Por qué? Porque resulta que cuando tú aplastas al gas, o sea, cuando tú le metes alta presión, ¿qué va a pasar? El volumen de las moléculas, ¿te acuerdas que en un gas ideal el volumen de las moléculas era despreciable? Ya, pero cuando tú aplastas un gas, el volumen de las moléculas ya no se vuelve despreciable. ¿No ves que ahora el volumen del recipiente se ha achicado, ha disminuido? ¿Te das cuenta? Entonces, al momento de que el volumen del recipiente lo hemos aplastado, lo hemos disminuido, ahora sí el volumen de las moléculas van a ser importantes. Ahora sí el volumen de las moléculas van a ser importantes. ¿Bien? Es por eso que decimos que un gas real o un gas, perdón, se comporta más de manera real a bajas temperaturas y altas presiones. Y para poder entender mejor esto de acá, les he colocado este gráfico que está acá. Ahí está. Como tú puedes observar, acá tenemos para un gas ideal una temperatura alta, ¿ya? Esto de acá es temperatura alta, por eso que es el termómetro. Pero acá vemos que esto es un gas ideal, ¿no? Perdón, esto es un gas real. Este es un gas real, ¿por qué? Porque vemos acá que la temperatura es baja, temperatura baja, ¿no? También vemos que acá la presión no es muy grande, en cambio acá la presión sí es muy grande, ¿no? Porque estoy aplastando, ¿ya? Entonces acá decimos presión, acá la presión es baja y acá la presión es alta. Ahí está, ¿ya? Como tú puedes observar,
aquí las moléculas están que se mueven de una manera muy rápida. Mira, esto que está acá, estos, como esas colitas de la molécula, eso me está indicando de que las moléculas están avanzando de una manera muy rápida, ¿ya? Eso debido a que tienen una alta temperatura. Mientras que acá las moléculas están avanzando muy lentas, ¿no? O no tan rápidas, ¿no? Y eso hace de que, mira, por ejemplo acá, ¿no? Por ejemplo acá, te das cuenta que, bueno, vamos a ver si lo ponemos por acá. Ay, perdón. Ya. Nos damos cuenta que acá estas moléculas están interactuando más que estas moléculas, por ejemplo, mira. Mira estas moléculas. Estas moléculas están muy separadas y no hay forma de que interactúen. En cambio, acá las moléculas están más juntitas. Ah, ya, entonces van a interactuar mejor, ¿no? Van a interactuar por más tiempo, ¿ya? Entonces recuerden, la temperatura baja o las bajas temperaturas permiten que las atracciones o fuerzas intermoleculares sean más relevantes. Bien, tal cual como dice acá, las bajas temperaturas permiten que las fuerzas intermoleculares sean más relevantes. Bien, mientras que las altas presiones, ¿qué permiten las altas presiones? Permiten que ahora como el volumen del recipiente, ¿no? Mira el volumen del recipiente, como el volumen del recipiente se ha hecho más pequeño, ahora lo que va a hacer la presión es de que los volúmenes de las moléculas, el volumen de las moléculas, ahora sí tenga un factor o tenga una importancia más relevante, ¿ya? Ahora sí, ¿ok? Entonces, resumen, ¿qué ocasiona las bajas temperaturas? Que las fuerzas intermoleculares sean más relevantes. ¿Qué ocasiona la alta presión? Que el volumen molecular o el volumen de las moléculas sea más importante. Ese es el resumen, ¿ya? Bien, jóvenes. Ahora, te comento que en la vida real, los gases, ¿cómo se transporta un gas? ¿Cómo se transporta o cómo se almacena también un gas? Por ejemplo, digamos que una empresa produce un gas. ¿Cómo lo almaceno al gas? Ah, lo tengo que almacenar a las condiciones de gas real. Un gas real, ¿qué condiciones tiene? Baja temperatura, alta presión. Así es como se almacenan y se transportan los gases de una industria a otra industria, de una empresa a otra empresa. Recuerda, ¿ya? Bien. Entonces, jóvenes, respondiendo a la pregunta, los gases tienen un comportamiento real, o sea, un comportamiento no ideal a temperaturas bajas y altas presiones. Bien, así de sencillo. Muy bien. Ok, jóvenes, el video ha sido muy extenso, pero espero que haya quedado claro. En el siguiente vamos a ver todo con respecto a las ecuaciones de los gases reales. ¿Qué ecuaciones hay? Así como en el gas ideal hay el pavo ratón, en los gases reales, ¿qué ecuaciones existen? Bien. Bien, chicos, espero que haya sido de su agrado. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense, muchachos. Chao, chao.